¿Qué falló en el Perú en la lucha contra el COVID-19? Yo voy a hablar en el aspecto económico, porque cuando se paraliza la economía, se entiende que la economía deja de funcionar. Es decir, las familias no obtienen ingresos, las actividades económicas paran por completo. Pero sin embargo, hay algunas fallas. Economistas a nivel nacional lo han advertido, solo que el Estado es impotente para tomar estas medidas. Voy a explicar ahora. Ahora explico. ¿Qué falló en el Perú en la lucha contra el COVID-19? Nosotros hemos entrado en emergencia el 16, el 16 de marzo del 2020. Se entiende que en esta fecha se paraliza la economía. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, los bancos no han parado. Porque si nosotros hablamos de una paralización, se entiende que todo paraliza. Es decir, de que en el tiempo, todas las actividades paran. Si este 16 de marzo ha iniciado la paralización y esto a su vez en abril ha continuado, como que también en mayo, y nosotros hasta ahí ya estábamos unos 2 meses y ya estamos por llegar a junio. ¿Qué está pasando? De que los bancos, en este momento, algunos bancos han dado, digamos, periodo de gracia de 2 meses, pero ahora están pidiendo el famoso refinanciamiento, ¿no? O reprogramación. Pero esta reprogramación lo están haciendo, estimados, lo están haciendo con intereses. Es decir, que en este periodo que tú no trabajas, va a correr intereses. Y los intereses que tú estás dejando de pagar del capital se van a capitalizar. Por tanto, tu cuota va a subir. Y ahora, el gobierno dijo que esto más o menos va a ser hasta el 30 de junio. Es decir, si va a ser hasta el 30 de junio, a estos momentos, tus ingresos, tanto como persona o como familia, han ido bajando, se han ido bajando. Sin embargo, si los bancos ellos van a capitalizar los intereses, van a cobrar intereses, lo que va a ocurrir que los bancos, la flecha va a ir hacia arriba, ascendente. Eso es lo que va a pasar. Es decir, algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver esto? No todo el mundo se presta a los bancos. Elemental. Lo que pasa, suponte que esto es una familia. Acá está, esta familia lo muestro así, en forma gráfica para que lo entiendas. ¿Qué pasa? Si esta familia, por ejemplo, este señor de acá, se endeuda con el banco, lo que pasa es que afecta a la familia. Y aún otros me dirán, pero igual, mi familia no está endeudada. Ah, pero recuerda que nosotros vivimos en una economía casi solidaria. Hernández Soto en el Ministerio de Capital, de hecho, habla que todo es un capital. Lo mismo ocurre dentro de las sociedades. Es decir, si en la sociedad puneña, de donde yo estoy transmitiendo ahorita explicando, una o muchas familias quedan afectadas, afecta al resto, afecta a la economía. Por eso que es importante analizar esta situación de los bancos. Yo creo que en el Perú, en la lucha contra el COVID-19, ha fallado de que el Estado peruano no ha paralizado por completo la economía. Paralizar la economía significaba parar a los agentes banco, parar a todo lo que significa egreso. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en este tiempo, al menos que ya vamos más de 80 días, es decir, lo que ha pasado, partiendo de este punto, que era marzo, en marzo, abril, mayo, junio, etcétera, lo que ha pasado, si tú tenías ingresos, suponte 10, 20, una escala, 30, lo que fuere, para el ejemplo, si tú estabas acá, en estos meses ha ido cayendo. Se está yendo así. Tu economía se está yéndose para abajo, porque tú no recibes ingresos. Sin embargo, si los bancos capitalizan, cobran intereses,
o como las famosas tarjetas de crédito que están al 7.7, que no han paralizado o solo a la cota nomás han reprogramado, es decir, lo han arrojado para atrás, pero sin embargo siguen cobrando intereses. Lo que pasa en los bancos ya también es de esta manera. Los bancos, si tu préstamo estaba por acá, ahora con los intereses que se capitalizan, esta curva es ascendente. Al ser ascendente, si estaban ellos en marzo, tú estabas comprando tu deuda, hoy en abril comienza a subir, en mayo, en junio, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, por un lado tengo el ingreso de las familias, este ingreso de las familias se está yendo para abajo. Sin embargo, la curva de las entidades financieras o los bancos, lo que está ocurriendo, que se está yendo para arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas curvas en la economía? Pasa de la siguiente manera. Yo voy a poner, acá está siempre marzo, acá está marzo, abril, mayo, junio, etc. Por una parte están acá, voy a poner las dos curvas, ¿no? Las dos curvas con las escalas de 10, 20, 30, 40, por ejemplo, voy a utilizar. Si tus ingresos estaban acá arriba y esto de pronto se está yendo hacia así en picada para abajo, lo que ocurre de los bancos, si por A o B algunos te han dado el periodo de gracia, lo que es parte de abril, mayo y ahora en junio ya te están haciendo una reprogramación, están capitalizando, lo que está ocurriendo que esta curva del banco va así, va a ascender. Al ascender, en esta parte genera algo. Se llama una brecha. Y esa brecha significa que en un momento esto se hace impagable. ¿Por qué? Porque tus ingresos han caído. Y como decía, algunos dirán, oye, pero ¿qué problema con el tema de mis ingresos? No, si yo no tengo banco, he soportado, mi familia no tiene banco, pero otros lo tienen. Es que en la economía todo está interrelacionado. Es decir, si no es tu familia propia, pero es alguien de tus familiares en ese círculo, recuerda, es como que alguien dentro de tu núcleo social está débil. No va en vez de que él pueda hacer soporte dentro de tu núcleo social, va a ser una debilidad. Hice dentro de la familia. Tu hermano está endeudado y tú no puedes ser cantante. Tu hermano prácticamente va a ser la debilidad de esa familia. Y si tú como hijo dices, pero ¿qué me importa ese asunto de mi padre? Pero está bien, tu padre está endeudado, afecta. En fin, afecta a todos. ¿Cuál es la solución? Esto es la solución en Bolivia, creo que en Italia y otros países se ha dado. La solución es sencilla. La solución es sencilla en este tema. La solución va, porque hemos partido de esto. ¿Qué falló en el Perú en la lucha contra el COVID-19? Falló esto en la economía, que todo no se ha paralizado. O sea, no todo ha paralizado. Los bancos no han paralizado. Las deudas que tienes con entidades como de electricidad, de agua, pagos de deuda, intereses, todos los servicios no ha parado. La luz está ahí, el agua está ahí, los servicios de comunicación que son esenciales en estos momentos para aprender en casa, tampoco han parado. Lo que es telefonía, no ha parado. Como no ha parado todo esto de acá, pero sin embargo hay un problema, que el Estado peruano ha gastado casi o más del 17% de las reservas internacionales netas, son miles de millones. En estos momentos con la restricción económica han salvado a los grandes. Casi cerca de 8.000 millones se ha ido crédito en solo empresas grandes. Las pequeñas y las medianas, ¿qué hacemos, señor presidente Vizcarra? ¿Se mueren de hambre? O sea, ¿ellos no necesitan el salvataje? Necesitamos de esta solución. Cuando hay crisis en Europa, por ejemplo, trabajaron el famoso salvataje. Este salvataje significa, así como lo están dando ahorita con Reactiva Perú los grandes, a toditos. De todo se debe de refinanciar de manera automática los préstamos. Deben de parar los intereses abusivos de las tarjetas de crédito. Para eso creemos que sí se debe dar esta paralización, pero total. Es decir, a través de la congelación. Se debe de congelar las deudas. Las deudas. Algunos me dirán, oye, solo congelaremos hasta que pase la pandemia el 30 de junio y ya los bancos cobran. No, señor. Para esto se necesita una fórmula mayor en el tiempo para pagar y atender nuestra deuda.
Esta es la fórmula que yo propongo, pero debe ser mayor. Es decir, el tiempo del congelamiento debe de ser igual a 10 por el tiempo total que dura la pandemia. Incluso acá se puede adherir otras variables, pero por 10. ¿Por qué decimos por 10? Es decir, si la pandemia dura 4 meses, habría que multiplicar 4 por 10. 4 por 10 son 40, porque eso sería más o menos el tiempo de recuperación exacta. Ahora, si nosotros multiplicamos solo por 3, aunque sea 4 por 3, es un año. Pero ese año es vital. Pero completamente para recuperar la economía, de verdad, va a necesitar multiplicarse por 10. Es decir, la recuperación va a estar entre 2 a 5 años. Así va a ser. Esto está en términos de meses, obviamente, ¿no? 4 por 10 es 40. Más o menos ese es el tiempo. De esto, más o menos lo que puedan dar los bancos sería lo ideal. Todos están hablando mínimamente, en todo caso, si no es un factor 10, es por un factor 5. Es decir, si son 4 meses, 4 por 5, nosotros tendríamos 20 meses. Es aproximado lo que están hablando entre los 2 y 5 años que tendríamos que recuperarlos. Un poquito para explicar de esta fórmula que lo hemos realizado. Que también, por si acaso, la TC es igual al tiempo de congelamiento. ¿Ya? O sea, se tendría que congelar. De congelamiento. Este factor tendría que aplicarse, por ejemplo, tiempo total de la pandemia. Tiempo total de la pandemia. O sea, este tiempo aún no lo sabemos. ¿Ya? Es decir, algunos han refinanciado para 2 meses, por ejemplo. No han refinanciado, sino se ha congelado por 2 meses. Pero eso era cuando nosotros estábamos antes de llegar a abril. O sea, nosotros pensábamos que esto iba a durar solo hasta mayo, inicio de mayo, y de pronto se iba a reactivar la economía. Entonces tenías chance de un mes, al siguiente mes de alguna manera te ponías en carril. Pero sin embargo, lo que ha ocurrido es que esto se ha ido ampliando. De hecho, no es culpa de repente del presidente, pero sin embargo, así se ha dado y aún no lo sabemos. Si bien se ha dicho que esto termina el 30 de junio, pero que tampoco no es cierto. ¿Por qué? Porque están pasando por fases de reactivación. La fase 1, la fase 2, 3, 4, ¿cuándo llegará? Es decir, esas fases de los que están comprendidos en la 3, 4, 5, lo que venga, el problema es que van a estar sin generar ingresos, sus ingresos van a caer aquí abajo. En cambio de los bancos va a subir y ahí se genera una gran brecha. Ahí vamos a tener problemas de gente que no puede pagar. Ahí vamos a tener problemas de gente simplemente incluso va a experimentar un estrés terrible que lo puede llevar incluso al suicidio. O sea, tenemos ya un problema. Entonces, el 10 en acá es un factor. Este factor mínimamente tendría que estar entre 3 a 10 que yo estoy sugiriendo del tiempo, pero multiplicado por ese tiempo que dure la pandemia. Espero con esto haber llevado a la reflexión. Si no lo he hecho profesionalmente esto y solo con unos papeles que me quedan, porque yo también, no tengo miedo de decirlo, trabajo yo también con el banco, también tengo créditos, pero que en estos momentos estén llamando a firmar una reprogramación con intereses, prácticamente están comprometiendo mi futuro de manera negativa. Yo creo que tenemos que unirnos en este tema. Si todo ha paralizado, todo debería de haber parado, porque se entiende que hemos hecho un stop, un bucle, como dirían los científicos, un bucle en el tiempo, y también ellos deberían de haber parado. Solo así pudo haber funcionado esto. Definitivamente tenemos otros problemas por lo que ha fallado el COVID. ¿Por qué? Porque no le hemos dado estas reglas claras. Yo sé que la gente ahorita está atemorizado porque debe alquileres, porque no consigue para la comida. Hay todo un problema. Y hay mucha gente que no hemos salido a vender nada porque hemos respetado esto. Pero sin embargo, hoy nos vemos en esta brecha que nos está separando. Nuestros gastos, las deudas, servicios por pagar se hacen grandes y nuestros ingresos han disminuido. Gracias, soy Lino Guamaní Ayala.